que me conocían antes habían visto en mí un cuerpito diferente al que tengo ahora. Estaba un poco más llenito y ahora estoy en otras condiciones. Entonces, por eso es que Franklin dice que este soy yo. Y sí, soy yo, para la gloria y la honra de Dios. Lo estoy viendo a ustedes, ya el año está concluyendo, gloria a Dios. El Señor nos ha sostenido durante todo este año, en la que nosotros hemos pasado quizá por muchísimas situaciones, y ojalá que todas hayan sido buenas, pero casi siempre en el trayecto del año ocurre algo que nos inquieta, que nos pone en situaciones de aprieto, pero Dios en cada uno de su misericordia nos ha sostenido a cada uno de nosotros. Y me da gusto, ¿verdad?, que lleguen los domingos, porque cuando llegan los domingos, casi siempre nosotros los cristianos llegamos al templo y nos ponemos la mejor vestimenta que tenemos para ir al templo a adorar al Señor. Qué bueno que la gente se vea así tan hermosa, tan bonita, tan preciosa, y que escoja lo mejor de su closet para aparentar y ser verdaderos cristianos, personas que le sirven y que honran a Dios con su apariencia frente al mundo y frente a la iglesia. Yo recuerdo en una ocasión, al principio, que nosotros, cuando digo nosotros, mi familia y yo, llegamos aquí a los Estados Unidos. Yo trabajaba en un restaurante en la 9ª Avenida, en la calle 50 de la 9ª Avenida, en Downtown, New York. Y yo hacía delivery en una bicicleta. Yo estaba quizás tan flaco como ahora, porque me pasaba el día entero pedaleando. Pero recuerdo que había un señor, un ancianito, en un edificio de al lado del restaurante donde yo trabajaba, que bajaba todas las tardes, estoy hablando de la época de verano, de tiempo de calor, y se sentaba al pie del escalón, de los escalones del edificio, y por varias horas permanecía allí y se fumaba algunos cigarrillos. Y su apariencia era una apariencia de mendigo, una persona que necesitaba ayuda. Y pasaba la gente por ahí, le daba una moneda, algunos le daban un peso o algo, él lo cogía y se lo echaba al bolsillo. Claro, veían a una persona en esas condiciones y creían que realmente era alguien que necesitaba ayuda. Entonces, recuerdo que me llamaba poderosamente la atención y comenté con uno de los empleados del restaurante y él me dijo, no, tú te has equivocado. Ese señor no es un mendigo, él es el dueño de ese edificio. Y yo me quedé sorprendido. Yo dije, ¿cómo va a ser el dueño de ese edificio? Y él coge la limosna que le dan simplemente porque la gente lo ve como alguien que necesita la ayuda. Y sin duda alguna que la manera en que nosotros vestimos tiene algo que ver en cómo la gente nos ve, en cómo la gente nos trata, en cómo la gente entiende que somos, si necesitamos algo y no necesitamos algo. Y la gente tiene una idea de nosotros de acuerdo a la vestimenta que nosotros tenemos. Eso crea en la gente una apariencia, una situación de si esa persona es pobre, esa persona es miserable, a veces lo tildan de delincuente, a veces lo tildan de una persona peligrosa. Si usted va, por ejemplo, en la calle de Nueva York y usted ve a una persona que anda cargando muchísimas cosas y en condiciones no adecuadas, muchas veces cruzamos la acera para no toparnos con ellos, porque entendemos de que esa persona puede en su condición agredirnos porque quizás necesita alguna ayuda y como no se la dan o como la requiere, pues actúa de otra manera. Y quisiera hoy hablar un poquito de la vestimenta, de cómo el cristiano debe vestir, pero no la vestimenta que traemos puesta, no esta que nos distingue y que hace que la gente crea en nosotros que somos algo cuando realmente no lo somos. Yo le decía ahorita a Yajaira, la esposa de Gendry, decía, lo menos que tú puedes decir es que tú eres pobre, porque de acuerdo a cómo te veo, tú pareces una mujer millonaria, te ves elegantemente vestida, y parece que sí, ¿verdad? Mi esposa a veces se lo digo de vez en cuando, porque aparte de su belleza y su hermosura, su vestimenta, ¿verdad?, también la engalana. Y bueno, para ello vamos
a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3. Realmente los versículos en los que quisiéramos hacer hincapié son el 12 al 17, pero lo vamos a leer desde el primer versículo del libro de Colosenses, capítulo 3. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por las bendiciones que de ti recibimos todos los días. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables en el día de hoy a cada uno de nosotros. Que me quites a mí, Señor, y te pongas tú. Que no me dejes, Señor, expresar mi punto de vista, Señor, sino los tuyos. Amén. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, yo te lo pido y te lo ruego. Amén y gracias, Señor. Para Dios, la vestimenta tiene una importancia. Si no, el apóstol Pablo quizás no escribiera sobre estas condiciones en las que el cristiano debería andar. Y cuando Pablo habla aquí, hace una especie de metáfora entre lo que es el viejo hombre y lo que es el nuevo hombre. La manera en que el viejo hombre actúa y la manera en que el nuevo hombre debe actuar. Y Dios realmente entiende que la vestimenta, de una forma u otra, debe ser de tal manera que glorifique su nombre. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, al hombre en su condición, al darse cuenta que estaba desnudo, dice la Biblia que se cosió hoja de higuera, una condición en la que realmente no le cubría por completo su actuación de frente a Dios. Y cuando Dios cuestiona al hombre en torno a su condición, en lo que había pasado con él, el hombre comienza a justificarse de una forma u otra, diciendo lo que ya todos conocemos, que la mujer le dio, la mujer dice que la serpiente la engañó, y de esa manera en adelante.
¿Qué ocurre? Dios viste al hombre con vestimenta distinta, permanente, duradera, que glorifique y que le pueda acercar a Dios al hombre. Porque en la condición en que estaba era una manera inmunda y de esa manera no podía acercarse a Dios. Cuando Dios da instrucciones de cómo los sacerdotes deben vestirse, Dios da instrucciones precisas de lo que es una vestimenta frente a Dios que glorifica su nombre. En Éxodo capítulo 28, Dios dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, y Aarón y Anabá, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honrar su hermosura. Dice el versículo 4, las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para los hijos, para que sean mis sacerdotes, tomando oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra preciosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y de esta manera continúa diciendo, le exhorto a que lean todo lo que tiene que ver con la vestidura de los sacerdotes en el libro de Éxodo capítulo 28. ¿Por qué? Porque delante de Dios nosotros no podemos acercarnos como cualquier cosa. Delante de Dios nosotros tenemos que acercarnos en actitud de santidad y de adoración. Y si estamos inmundos, si tenemos una condición de inmundicia, entonces resulta que podemos acercarnos a Dios, pero con la actitud para que Dios nos quite de encima esa inmundicia y nos permita vestirnos de una manera santa y poder recibir de Él su bendición y que Él reciba nuestra adoración. Porque un corazón contaminado no puede agradar a Dios, ni va a poder jamás agradar a Dios. Un corazón contaminado, un corazón lleno de inmundicia, no es verdad que va a poder acercarse a Dios con condición o con actitud de glorificar su nombre. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que Pablo hace en este capítulo 3 un seguimiento de lo que era el capítulo 2 del libro de Colosenses. A partir del versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, Pablo comienza a glorificar a Cristo, a hablar de Cristo, de la deidad de Cristo, del poder de Cristo, de lo que Cristo ha podido hacer en la vida de cada uno de nosotros, de que Cristo, con su poder, con su sacrificio, con su amor, con su misericordia, anuló el decreto de condenación que había para cada uno de nosotros en condiciones de pecadores, y que ya Dios había establecido de que el hombre, por su pecado, no tendría parte en el reino de los cielos. Pero Cristo, con su sacrificio, dice Pablo, en el capítulo 2 de este libro de Colosenses, que Cristo anuló ese decreto, lo echó a un lado, desechó lo que Dios había hecho y a través de su sacrificio nos perdonó para nosotros tener acceso directo ante la presencia de Dios. Por eso, el versículo primero de este libro de Colosenses comienza diciendo, deje cuenta, dice, si pues no es más que la continuación de una conversación que ya existía. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra primera condición para nosotros poder vestirnos adecuadamente en nuestro interior, en nuestros corazones, debe ser que nosotros entendamos que hemos resucitado con Cristo, que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y a partir de ahí entonces comenzaremos a poder ponernos en nuestro interior la vestimenta que Cristo quiere que nosotros nos pongamos para agradar a Dios, para glorificar su nombre. Por eso desde el versículo 5, Pablo comienza a narrar cuáles son las cosas que tiene el hombre que no se ha vestido, que no se ha revestido de la gracia de Dios. Y esas cosas, dice Pablo, que no son más que las pasiones desordenadas, aquellas cosas que son realmente, que están en nuestra mente y que nosotros sabemos que no son correctas, malos deseos, todos estos pecados. También habla de la fornicación, habla de las impurezas.
todos estos pecados son sexuales, son aberraciones que existen en el corazón y en la mente de los hombres pecadores, que no podemos o que no pueden muchas veces salir a la calle y ver a una mujer y codiciarla de una manera sin importar que sea casada, que sea muchas veces joven y nada de eso. ¿Por qué? Porque la mentalidad del hombre es pecaminosa, está llena de inmundicia. Entonces Pablo dice que esa es la condición del hombre lleno de todavía del no conocimiento de Dios. También está la avaricia, que es idolatría. Y la avaricia no es más, mi hermano, que desear más de lo que Dios te da. Cuando Dios nos da a nosotros, para nosotros poder satisfacer nuestras necesidades y poder cumplir con nuestros compromisos, y muchas veces queremos más y queremos más y queremos más y ponemos nuestro deseo, nuestro interés, nuestra actitud, nuestro conocimiento, todo para adquirir, y muchas veces pisotear a todo el que no tiene, y al que tiene quitarle más, y al que menos tiene también quitarle todo lo que tiene. Estamos siendo avaros y por lo tanto estamos idolatrando el dinero. Porque la idolatría no es solamente las imágenes, la idolatría es también los recursos que muchas veces Dios pone en nuestras manos. La ira, ¿cuántas veces no nos airamos por situaciones muchas veces insignificantes? A diferencia del hombre pecador, en el caso de los hijos de Dios, se presume que si nos airamos, inmediatamente el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos dice, lo hiciste mal. Y nosotros estamos llamados entonces a pedir perdón. Pero la ira forma parte muchas veces de nuestra esencia, por situaciones insignificantes, por cosas que no tienen sentido. El enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Engañamos. Muchas veces hay cristianos que dicen mentiras para sacar provecho de situaciones que Dios te la puede dar de una manera, si tú vas de manera humillada ante Él. Hay cristianos que mentiritas, aunque sean pequeñas, aunque sean sencillas, la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, nosotros cuando decimos mentira, le estamos dando lugar al diablo. Y Dios tiene que sacar esas cosas de nosotros. Y todas cosas semejantes a esta. Esa es la manera en que el hombre que no es de Dios viste. En el que el hombre anda en el mundo. Se presume que nosotros, dice la palabra, que con nuestros hechos debemos demostrar que somos hijos de Dios. No con palabras. La palabra es muy importante en la vida del cristiano. Podemos salir por la vida de cualquier persona. Los acuerdos anteriormente se hacían con palabras. No habían documentos firmados. La palabra de un hombre valía mucho. Pero no con palabras, no decir, no, yo soy, no, yo esto, no, yo lo otro. No, con sus hechos. Demostrar de que realmente hemos sido renovados. Demostrar que ya no somos aquellos hombres que andaban por el mundo, que nos hemos quitado la ropa de inmundicia que había en nuestra vida y que ahora tenemos una vestimenta distinta, que ahora Cristo es el que gobierna nuestras vidas y que todo lo que hacemos lo queremos hacer para glorificar su nombre, para llevar a cabo el plan que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Y eso es lo que Dios desea de nosotros, que nosotros con nuestros hechos digamos que sí, que realmente somos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces entra Pablo ya en lo que tiene que ver con lo que realmente nosotros queremos decir en esta mañana. ¿Qué tenemos que tener para agradar a Dios? ¿Cómo debemos vestir independientemente de lo bien que nos veamos por fuera? ¿Qué debe haber en nuestros corazones? Versículo 10 en adelante dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido de lo que hemos recibido. Si pues habéis resucitado con Cristo, si ya nuestra condición de muertos espirituales ha pasado a vida, entonces nuestra mirada, nuestra actitud, nuestra condición, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones deben ser siempre mirando a la cruz, mirando a Cristo, buscando a Cristo, sabiendo lo que Cristo hubiera hecho en caso de que nosotros nos veamos en situaciones similares en las que muchas veces mismo Señor Jesucristo pasó. Cómo actuamos cuando la gente nos habla mal, cómo actuamos cuando la gente nos ofende, cómo actuamos cuando tenemos que decir las cosas aunque nos traigan problemas, cómo nosotros actuamos cuando vemos una persona
persona necesitada, cómo actuamos cuando alguien necesita que nosotros le extendamos la mano. Buscar siempre lo que Cristo haría, cómo Cristo haría en caso de situaciones como esa. Y así debemos nosotros actuar, porque ya no estamos muertos, ya no estamos viviendo en una condición de pecado, ahora estamos vivos para Cristo y para glorificar a Cristo con nuestros hechos. Ahora estamos en una condición en la que Dios es lo primero, Dios es lo que debe realmente primar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la misma condición que estamos antes. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, Lázaro fue un hombre diferente. Después murió y no volvió a resucitar. Pero Cristo resucitó y resucitó para siempre. Y cuando Cristo nos ha resucitado a nosotros, nuestro cuerpo en algún momento dejará de ser, pero nuestras vidas seguirán vivas frente a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya estamos vivos, ya estamos en una condición de que Cristo es la meta que nosotros debemos seguir y cómo debemos seguirlo. Y Él nos lo dice claramente. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Independientemente de lo que ocurra, de si nos sintamos o no, el Espíritu se va a encargar de dar testimonio a los demás de que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros estamos actuando de una manera diferente. Por lo tanto, ya no estamos muertos, ya el Señor nos ha resucitado y ahora tenemos que actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. Las cosas del mundo no todas son malas. Eso no podemos venir a decir aquí que todo lo que el mundo ofrece es malo. Porque sin duda alguna, vivimos en el mundo y necesitamos dinero para sobrevivir, ¿verdad? Necesitamos una casa para vivir tranquilos. Necesitamos la vestimenta que compramos. El problema es cuando nosotros las cosas del mundo le prestamos más atención a lo que Dios quiere que nosotros realmente le prestemos atención. Cuando nosotros dedicamos más tiempo a las cosas del mundo que a lo que Dios quiere que nosotros le prestemos más atención. Cuando nosotros de las 24 horas que tiene el mundo, pasamos 8 trabajando y las otras, faltarían 12, ¿verdad? Escúchame con las matemáticas, que son un poco. Pero las otras las pasamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios desea que nosotros hagamos para glorificar su nombre. Y ahora las redes sociales se han encargado de que eso ocurra. De que los hijos de Dios se dediquen a otras cosas. De que estemos sumergidos en Instagram, en TikTok, en Facebook, siguiendo de los pasos a los demás. Y no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para llamar a un hermano enfermo, no tenemos tiempo para edificar a un hermano que está en condiciones espirituales decadentes. Son excusas sin sentido. Porque cuando usted chequea el tiempo que usted ha pasado en su teléfono, que ahora se lo detalla de una manera clara, se da cuenta que la mayoría de su tiempo lo ha perdido haciendo cosas sin sentido. Cuando alguien se nos acerca y nos dice, un hermano está pasando por una situación difícil, emocional, no vamos a decir lo económico, porque a veces no podemos, pero emocional. Y usted tiene el poder que Dios le ha dado, porque todos nosotros tenemos el poder de Cristo en nuestras vidas, porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y quizás nosotros digamos, no, yo no sé hablar, pero mire, yo le aseguro a usted que cuando usted coge un teléfono y usted llama a un alma necesitada, a una persona con problemas, y usted comienza a hablar, el Señor le da la palabra. El Señor le va a decir lo que usted tiene que decirle. Dios se va a encargar de que su poder se manifieste en ese momento. Pero a veces nos hacemos los indiferentes y simplemente decimos voy a orar. Y ni siquiera eso hacemos. Entonces, definitivamente de que nuestra actitud frente a Dios debe ser buscar primero las cosas de arriba y luego las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra vestimenta? ¿Qué reflejará nuestra vestimenta frente al mundo? ¿Qué la gente va a ver en nosotros que aunque no lo digan, por lo menos lo piensen? Y que digan definitivamente que esa persona es distinta
a como son los demás. Que digan, esa persona es cristiana. Vestidos pues, versículo 12, como escogidos de Dios. La santidad debe ser parte de nuestra vida, santo y amados. La misericordia debe ser parte de nuestra vida, de entrañable misericordia. La benignidad, de benignidad, la humildad. Y la humildad no significa pobreza, no significa vivir en una casita que se esté cayendo. La humildad no significa andar con el pantalón más viejo que tengamos y los zapatos más destruidos que tengamos. La humildad está en el corazón y se refleja cuando nosotros tratamos a los demás. De mansedumbre, la paciencia tiene que ser parte de esas indumentarias que tenemos que llevar a diario. Esas son cosas que van a llevar a cabo nuestra actitud, nuestra relación con los demás. Y nos van a permitir tratar a los demás de la mejor manera que Dios quiere que los tratamos. ¿Cómo trataba Cristo a la gente? ¿Rechazaba a Jesús a aquellos simplemente por la condición en que yo estaba? Todo lo contrario. Todo lo contrario. La Biblia dice que Dios es de entrañable misericordia. Si hay alguien misericordioso, ese es Dios. Porque si Dios es misericordioso, si nosotros estamos aquí porque Dios es misericordioso. Porque ni usted ni yo merecemos la misericordia de Dios. Ni usted ni yo, porque usted se conoce en su interior, usted sabe qué tan malo es usted. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Porque aunque no actuemos con maldad frente a los demás, sí en nuestros interiores, en nuestros pensamientos, en lo que sentimos, en lo que decimos de los demás, estamos actuando de una manera de maldad. Y estamos actuando con un corazón perverso y eso se refleja cuando llega la ira. Eso se refleja cuando llega el enojo. Eso se refleja cuando tratamos a los demás. Por lo tanto, la misericordia tiene que ser parte de nuestras vidas. Que si vemos la necesidad del hermano y nosotros podemos ayudarle, mi hermano, Cristo nos ha puesto para eso. Amén. Y nosotros tenemos que hacer lo posible para que Dios sea glorificado. Amén. Nosotros tenemos que hacer lo que sea para que Cristo sea glorificado. Ser manso. La palabra nos dice que tenemos que ser manso independientemente de que nos maltraten, de que nos hagan cosas que a nosotros no nos gustan. La Biblia dice que Cristo fue manso. Y fue tan manso que no abrió su boca cuando era llevado a la cruz del Calvario, sino más bien que ya en la cruz, crucificado, a punto de morir, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El perdón de Cristo va mucho más allá de lo que Él realmente pudo hacer, porque Cristo pudo en ese momento librarse de aquella situación y pedir a Dios, y Dios hubiera actuado con venganza frente a todos los que le estaban haciendo mal. Pero Cristo actuó con mansedumbre y mantuvo silencio porque quería glorificar al Padre. Y nosotros estamos llamados a ser mansos, no a dejarnos maltratar. Aclaro esto, porque hay derechos que nosotros podemos poner en práctica siempre y cuando esos derechos no pongan en cuestionamiento el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sino más bien tenemos que ser mansos. La humildad, ya le dije, ser pacientes. ¿Cuán impacientes somos? Que queremos las cosas para ayer. Que si tenemos una necesidad, una situación, algo en lo cual nosotros tenemos que procurar algún bienestar, lo queremos no para mañana ni cuando Dios diga, sino para ayer. Y hacemos todo lo posible, actuamos con impaciencia. Si estamos manejando y alguien se nos atraviesa, queremos muchas veces llevarnos por delante de que está delante de nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser pacientes. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos que llevar a cabo esa obra del Espíritu Santo. Amén. Soportaos los unos a los otros. Hay gente que no se soporta. Hay gente, mire mi hermano, que no se pueden juntar. Porque es muy enredado. Porque cada vez que están juntos hay un pleito. Porque esa persona no tiene la manera en llevarse bien con los demás.
¿Y usted cree que Pablo estaba diciendo esto a los colosenses para que lo leamos nosotros? Pero estaba diciendo a los colosenses porque había situaciones similares allí. Y una de las actitudes que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios, como vivos en Cristo, es soportarnos los unos a los otros. Porque no te soporto, no voy a orar por ti. Porque cuando tú no soportas a alguien y tú te doblegas de rodillas ante Dios y tú no oras por esa persona simplemente porque tú no la soportas, no creas que Dios va a recibir la adoración. Dios nos manda a orar por aquellos que realmente tienen una condición en la que nosotros tenemos que buscar la manera de armonizar con ellos. La Biblia dice, en cuanto a vosotros dependa, estar en paz para con todos. Por lo tanto, tenemos que procurar el bienestar y la armonía entre el pueblo de Dios. Y en nuestro lugar de trabajo, con aquellos que no son conversos. Porque con nuestro testimonio nosotros podemos convencer a ellos de arrepentimiento. Y podemos llevar a cabo la obra que Dios quiere que nosotros llevemos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que vayamos. Soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra todo el mundo aquí tiene queja de alguien. Nadie puede decir aquí que no ha tenido queja de alguna persona en algún momento determinado. Porque a todos nos han hecho algo. A todos nos han ofendido. Y a Cristo también lo ofendieron. A Cristo le hicieron algo también. Y Cristo no solamente pidió perdón para lo que le estaban haciendo, sino que extendió su perdón para ti y para mí. Y nos ha alcanzado con su misericordia y su perdón. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? No importa qué tan fuerte o qué tan grande haya sido lo que nos han hecho. La Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar y que tenemos que tomar la iniciativa. Independientemente de que la otra persona haya sido quien nos haya ofendido, la Biblia dice que nosotros tenemos que tomar la iniciativa como hijos de Dios. ¿O acaso no es eso lo que el Señor le enseñó a sus discípulos en el modelo de la oración? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es muy bien decir, muy fácil decir perdona nuestras ofensas y nos quedamos ahí. Pero nosotros estamos llamados a perdonar a los que nos ofenden. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el perdonarse unos a otros es un mandato que el Señor nos da. Es una actitud que tiene que ver en cada uno de nosotros, porque mientras no perdonamos a los que nos ofenden, viviremos amargados y viviremos en una condición en la que realmente no estamos glorificando a Dios. Debemos procurar eso. Y sigue. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. El versículo 15 dice algo que, aunque muy rápido, por así decirlo, tiene una importancia capital. Después que nosotros comencemos a vestirnos de la gracia de Dios y de estas cosas que no son más que el don del Espíritu Santo que habla Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Y la partecita que dice rápido, lo dice al final, y sed agradecidos. Es una actitud que debe primar en la vida de cada uno de nosotros. En estos días estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias. Y cada uno de nosotros, sin duda alguna, hemos dado gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho con nosotros durante todo el trayecto de este año. Los salmos son una fuente de bendición para el pueblo de Dios. En los salmos nosotros conocemos a Dios más de cerca. Los que escribieron los salmos se dedicaron a escribirlo enseñándonos quién era Dios, clamando a Dios por misericordia, por protección,
para que Dios los libre de sus enemigos, para que Dios esté con ellos en todo momento. Pero hay un salmo que estoy seguro que se ha leído muchas veces en estos días, en lo que el salmista habla de él, de manera personal de él, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y ese es el Salmo 103. David habla específicamente de su persona allí en aquel salmo y glorifica con su persona a Dios. Y David dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Es una expresión de agradecimiento que sale de lo más profundo del corazón. No es simplemente decir: Padre, te doy gracias porque tú me has dado la alimentación de esta semana. Padre, te doy gracias porque tú me has cuidado desde que yo salí de la casa, llegué al trabajo bien, regresé a la casa bien. No. Allí estamos viendo a un hombre del que la Biblia dice que cometió algunos pecados, algunos de los cuales no merecían el perdón y la misericordia de Dios. En lo que un hombre que está realmente reconociendo lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios fue capaz de olvidar en lo que él había hecho y de los beneficios que Dios le había dado. ¿Y qué beneficio más grande puede tener el ser humano? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes en qué Dios le ha beneficiado, quizás la mayoría diría: bueno, el Señor me ha dado estabilidad económica, gloria a Dios por eso. El Señor me ha dado una casa, gloria a Dios por eso. El Señor me ha cuidado, me ha sanado, me ha quitado todos mis problemas. Qué bueno es Dios por eso. Pero no hay un agradecimiento más eterno y más poderoso que el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, no es casualidad que David, entre las cosas por las cuales agradece a Dios, lo primero que diga: Él es el que perdona todas tus iniquidades. No importa lo que usted haga, no importa cuál sea la actitud que usted tenga en la actualidad, qué tan destruida esté su vida, carcomida por el pecado. No importa en qué condición está tu casa, tus hijos, tu vida espiritual, en qué condición tú estás con relación a los demás. No importa realmente qué tan grande haya sido tu pecado, Dios es capaz de perdonarlo. De la misma manera en que Dios perdonó a David, Jesucristo en la cruz del Calvario borró todos nuestros pecados. Ahora, hay una condición, por supuesto, para eso. Y esa condición es que nosotros nos acerquemos a Él y le pidamos perdón. Tenemos que tomar una decisión. Si tú y yo no tomamos la decisión, el Señor seguirá esperando. Pero esa espera se acabará en un tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir: Señor, perdóname todos mis pecados. Tú conoces cuál es mi condición y comience a citárselo directamente a Dios. Yo he robado, yo he matado, yo he caído en asuntos de drogadicción, yo he asaltado, yo he mentido, en mi vida tengo una condición miserable, y Cristo te va realmente a darle el perdón de tus pecados. Cristo le va a dar a tu vida un sentido diferente, una actitud distinta, y tú te vas a sentir completamente diferente a como realmente te has sentido hasta ahora. El mismo Señor Jesús, cuando estaba frente a los sacerdotes, dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, citando el libro de Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor ha venido al mundo para darte libertad, para sacarte de la esclavitud, para quitarte la vestimenta de inmundicia y ponerte una vestimenta de santidad. Una vestimenta que te permita acercarte ante Él con confianza y con seguridad,
de que Él te va a recibir y te va a escuchar. Y que tú no vas a salir vacío de su presencia, sino que el que viene humillado frente a Cristo va a salir lleno de su poder. Y va a salir renovado, va a salir distinto a como realmente entra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando David escribió aquel salmo, no sabemos cuál era su condición en ese momento. No sabemos si David estaba atravesando por un momento de depresión, por una situación difícil, porque el salmo no lo dice. Pero de una cosa sí estamos seguros, es que David agradecía a Dios por todo lo que Dios había hecho en su vida y sobre todas las cosas por haber perdonado sus pecados, como puede perdonarte también a ti si no conoces a Jesús. Y como nos perdona cada uno de nosotros cada vez que pecamos. Que Dios nos quite, si aún tenemos alguna vestimenta de inmundicia, y nos permite estar completamente revestidos de su gracia y de su amor. Que el Señor nos ayude siempre a ser agradecidos, a poder glorificarlo, a poder darle a Él la gloria y la honra. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo llegará. A su tiempo el Señor te va a dar la bendición de tu vida. Y hace un tiempo, este testimonio, apenas lo di en la célula, hace unos días, quisiera darlo ahora. Teníamos que resolver una situación en mi casa y nuestra condición no era la mejor. Y toqué varias puertas, tocamos varias puertas. Y todos nos pusieron excusas. Dijeron que no podían, otros realmente nos hablaron con sinceridad y nos dijeron, mira, es que comprometer mi crédito es difícil, porque era una situación que necesitábamos un cosigner para algo. Pero ya el tiempo estaba agotando. Y mi esposa me dijo, ¿por qué te lo llamo a fulano? No quiero mencionar nombres, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Y yo le dije, bueno, nosotros realmente tenemos una relación de amistad con esa persona, pero no tengo la confianza de plantearle algo tan delicado. Pero nada, al no tener más opciones, yo llamé a esa persona y cuando comencé a hablar, esa persona me dijo, ¿qué tú necesitas? ¿Que yo te firme? Y yo dije, sí. Dice, no hay problema, yo lo hago. Y yo dije, ¿tú estás seguro? Tú no tienes que hablar con tu esposa, porque esto es algo muy delicado. Y me dijo, no, tranquilo, que ella va a estar de acuerdo también. Y me dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a la oficina? Yo dije, no, yo te voy a llevar un papel a la casa, tú me lo firmas, y con eso entonces comenzamos a trabajar. Y él me dijo, pues nos juntamos el sábado a la 1 de la tarde en mi casa. Fuimos, mi esposa y yo, y realmente si nosotros nos hubiéramos acordado de lo que allí se habló, yo no lo hubiera llamado. Pero Dios prepara siempre el camino para en su momento actuar de manera magistral con sus hijos. Resulta que cuando nos sentamos, él me dice, yo esto no lo hago con nadie, ni siquiera con mis hijos. Pero ustedes saben por qué yo lo hago. Porque cuando yo estuve enfermo, a punto de morir, ustedes me llamaban todos los días a la clínica. Y cuando, al hospital, que fue en Nueva York, y cuando me dieron de alta y yo necesitaba que alguien se quedara conmigo en mi casa, tu esposa, mi esposa, sin que se lo preguntaran, se ofreció a cuidarme. Y nosotros, por supuesto, le dimos gloria a Dios por eso. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo es que alguien, por algo como eso, simplemente hace un favor como ese? Mire, mi hermano, cuando se firmó el documento, la persona encargada de la oficina, nosotros no fuimos, no estábamos cuando él fue, nos dijo que le preguntó a él si estaba seguro que quería firmar el documento porque nuestra condición era la mejor. Y él dijo, si ellos fallan, yo pago.
Por lo tanto, la Biblia dice que debemos ser agradecidos. Y esa actitud de servicio que nosotros sin ningún interés mostramos en su momento, el Señor la transformó en una bendición y una solución para un problema que se nos presentó en un momento. Mi hermano, muchas veces nosotros queremos ayudar a los demás y tenemos alguna ventaja. La Biblia dice que ayudemos a todo el que sea necesario sin pensar en los beneficios que podamos tener, sino más bien pensando en que Dios sea glorificado, pensando en que Cristo es el que debe ser glorificado. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la palabra de Cristo dice, versículo 17, del 16 en adelante, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuántas veces no nos juntamos nosotros en casa, compartimos, disfrutamos, nos tomamos un café, nos tomamos una copa de vino y lo que menos abunda es la palabra de Cristo en cada uno de nosotros? ¿Por qué no le preguntamos, hermano, tú tienes alguna necesidad espiritual por la que tú quieres que yo ore por ti? ¿Hay alguna situación en la que tú estés atravesando, en la que tú necesites que Dios obre en tu vida? ¿Tú has leído algún pasaje de la Biblia que no entiendes, lo que yo te pueda traer luz a tu mente? Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Que no solamente sea para cherchar, que nos juntemos. ¿Todos son dominicanos aquí? No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, entiéndase que cherchar es camaradería, ¿verdad? Es estar juntos en un ambiente de camaradería. Juntarnos todos. Que no solamente sea para eso, sino que en nosotros la palabra de Cristo more en abundancia. Que cuando salgamos por ahí y alguien se nos acerque, la palabra de Cristo esté en nuestra boca. Que el evangelio esté en nuestra boca. Que lo que tú conoces y lo que yo conozco sea también de conocimiento de los demás. Que lo que nosotros tenemos, procuremos que los demás lo tengan. Porque nosotros estamos llamados para eso. Para que lo que tenemos por dentro sea lo que salga hacia afuera. Es una vestimenta que no podemos quitarnos nunca. Nosotros no repetimos, las mujeres sobre todo, no les gusta repetir un vestido. Le ponen un vestido, hoy van para una actividad y le invitan después, el mes que viene a otra, tienen que buscar otro, porque ella estaba ya con ese vestido en esa actividad. Bueno, pues esta vestimenta que Pablo dice aquí, nosotros tenemos que tenerla permanentemente. Porque resulta que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros miremos, cuando nosotros pensemos, cuando nosotros sintamos, lo que debe reflejarse en nuestra actitud es lo que hay dentro de nosotros. Y si lo que hay es inmundicia, inmundicia vamos a reflejar. Si lo que hay es una condición de pecado, el pecado va a salir a flote. Si lo que hay es una condición de enojo, el enojo va a salir a flote. Pero si está Cristo, Cristo va a salir a flote. Si está Cristo en nuestras vidas, si hemos resucitado verdaderamente con Cristo, como dice este libro en el primer versículo, Cristo nos va a dar luz donde quiera que vayamos. Y donde quiera que estemos, realmente nosotros vamos a glorificar a Cristo. El fruto del Espíritu va a salir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice la Biblia, Gálatas 5:22. Contra tales cosas no hay ley. Esa vestimenta que Pablo menciona aquí no es más que el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y el que ha recibido a Cristo tiene el Espíritu Santo. El que ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre él. No hay que danzar ni hablar en lengua y nada de eso. Eso se refleja en nuestra actitud. Ahora nosotros tenemos que despojarnos de eso. Dice despojado. Nosotros tenemos que asumir una actitud de despojarnos de todo aquello que es un peso para nosotros. Y ahora en invierno, nosotros nos damos cuenta de lo incómodo que es andar con los famosos coats. Un jaque debajo, una camisa, un loyo, una cosa. Cuando usted se quita todo eso, usted siente ese alivio. Cuando nos quitamos la ira, el enojo, la blasfemia, la contienda, todas esas cosas de encima, sentimos que vamos caminando suave por el mundo.
muy diferente. Y cuando nos vestimos de lo que Dios quiere que nosotros nos vistamos, entonces también sentiremos que nuestra vida tendrá sentido. Definitivamente que el año concluye ya. Como dije al principio, hemos recibido mucho en este año y quizás hemos pasado por situaciones muy difíciles en este año. Pero hay una cosa muy importante que podemos recibir en este año, que comienza ahora, dentro de unos días, y es el poder de Dios en nuestra vida. Y es tener una nueva actitud, una nueva forma de ser, una nueva forma de glorificar a Dios para poder iniciar el año con buen pie. Que nuestra intención para este año, además de rebajar de peso, después que te comes todo lo que te vas a comer, además de ir al gimnasio por un mes, porque después no sigue más, además de querer, qué sé yo, comprar algunas cosas, que tu principal interés sea tener a Cristo. Que tu principal interés sea andar vestido de lo que Pablo quiere que nosotros vistamos. Que este año tu propósito sea ese, glorificar a Dios. Y con tu vida salir por ahí y dejar que la luz de Cristo brille en este mundo. Vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más, Señor, te damos por la gracia que tú nos das, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres santo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, a esta hora, en este momento, Señor, que si alguno hay aquí y no te conoce, y tú le has tocado, Señor, que tú permitas que esa persona, Señor, o esas personas te puedan conocer en este día. Que haya una relación, Señor, verdaderamente contigo. Que las cosas cambien, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras inquietudes. Tú conoces nuestros problemas. Tú conoces, Señor, con qué estamos luchando. Tú sabes, Señor, que a ti no te podemos engañar. Por eso, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú, Señor, obre en la vida de cada uno. Y que tú, Señor, traiga el arrepentimiento a aquellos que están caminando por el mundo de una manera perdida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios, te lo pedimos. Amén.